Hola a todos, bienvenidos a Devocionales Fuego de Dios. Qué bendición y qué privilegio el poder nuevamente estar con ustedes hoy jueves, continuando con el estudio del tema de la historia de la iglesia. Queremos enviarles un abrazo fuerte a cada uno de ustedes, las personas que están conectadas acá en el municipio de Envigado, en Colombia, en otras ciudades de Colombia y fuera de Colombia, en otros países. Saludos y un abrazo enorme a cada uno de ustedes en Argentina, en Perú, en Ecuador, República Dominicana, Chile, todos los países hermanos. Les queremos expresar un agradecimiento y un afecto. Les amamos en el amor del Señor y qué bueno que se están preparando y entrenando junto con nosotros. Nos pueden seguir obviamente en las redes sociales, en el canal de YouTube, en Facebook, como Devocionales Fuego de Dios, en Instagram también. Le pueden dar like a la manito, también denle clic en la campanita para que les llegue todas las notificaciones, las alertas de cuando obviamente publiquemos nuestros estudios. También suscríbase a nuestro canal de YouTube. Es fundamental, te agradecemos mucho para que obviamente tú seas obviamente un miembro más de nuestro canal y obviamente también puedas compartir a otros este mensaje de salvación y este entrenamiento. Bienvenida Claudia, qué bueno saludarte. Muchas gracias y qué bueno que hoy jueves podemos estar muy expectantes de lo que son los estudios que hemos propuesto compartir con ustedes. Seguimos con el tema de estudio de la iglesia, la historia de la iglesia, pero hoy vamos a estar hablando de lo que es el periodo de la iglesia reformada. Es el quinto periodo. Así es, excelente tema que vamos a estar compartiendo el día de hoy, pero les invitamos para que oremos como siempre lo hacemos, recordando que sin la guía del Espíritu Santo esto sería inútil hacerlo. Entonces vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien nos enseñe, quien nos direccione, quien nos guíe, quien nos muestre lo que Él nos quiere mostrar a través de este estudio en el día de hoy. Señor, te bendecimos, te adoramos, te damos muchas gracias por tu presencia. Hoy cada persona que se conecta a hacer este estudio con nosotros, disponemos nuestro corazón para que tú, mi Rey precioso, nos enseñes, para que tú nos dirijas, nos guíes, nos lleves a la verdad y que por favor, Señor, esto que tú tan hermoso nos enseña, Señor, lo podamos compartir con aquellos que no lo saben. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Claudia, antes de iniciar el estudio, queremos anunciar también la línea de WhatsApp. Así es. La línea de WhatsApp es para tener mayor contacto con cada uno de ustedes. Nos pueden escribir los motivos de oración. Escríbanos, síganos escribiendo los motivos de oración. Y es más, los testimonios. Entonces aquí aparece la línea de WhatsApp 305-314-6953. Entonces muy bien, vamos a dar inicio entonces, Claudia, a este quinto periodo, la iglesia reformada. Así es, muy bien. Y este periodo, la fecha va desde 1453 hasta el año 1648. Y en este periodo, que es de aproximadamente 200 años, el gran acontecimiento que despertó la atención fue la reforma de Martín Lutero. ¿Sí? En la Edad Media, como vimos el jueves, en la iglesia medieval, ya habíamos visto cómo la iglesia católica había crecido en ese poder. Y haber crecido en ese poder lo que los lleva es alejarse del pueblo, ¿cierto? Durante esta Edad Media se dieron algunos destellos de lo que iba a ser esa reforma, pero no se llegó
a culminar. Podemos hablar de personas, de grupos, de movimientos que dieron como algunos inicios a lo que iba a ser más tarde la reforma de Martín Lutero. Entre ellos tenemos a los valdenses, a los cátaros, a John Knox, que fueron hombres y que fueron movimientos que surgieron en esa época medieval con el intento, con el deseo de llevar a cabo una reforma, viendo en la corrupción en que se encontraba ya en ese momento la iglesia, pero lo que hacía la iglesia y el poder que ejercía, entonces lo que hace es opacarlos, es llevarlos cautivos, los mataban, los sacrificaban, y por eso no se llevó a cabo en sí lo que fue la reforma. Claudia, y fue a través de este monje alemán, que logró sintonizar lo que fue una reforma en el sistema eclesiástico, con el apoyo de ex oficio de príncipes alemanes, y que negaban obviamente someterse a todo ese poderío, a todo ese imperio papal, a la fiscalidad papal. Entonces ellos se negaban obviamente a ese sometimiento, y ese fuego de la reforma, Claudia, estalló en Alemania bajo el liderazgo de este monje, Martín Lutero, el fundador de la civilización protestante, monje y profesor de la Universidad de Wittenberg. Entonces mira que siendo monje católico, porque vemos que hemos aprendido que la iglesia en esta época ya había cambiado y el nombre del nombre cristiana, y ya obviamente desde el año 323 aproximadamente la cambiaron por el nombre de católica, y obviamente con todos esos cambios y esa combinación de paganismo y esa combinación con cristiandad y paganismo, obviamente se fue creciendo la doctrina obviamente católica y alejándose cada vez más de la palabra. Y era una época, Claudia, oscura. Así es. Vemos entonces, o hablemos un poquito y compartamos con todas estas personas que nos siguen a través de las redes, cómo fue entonces que Martín Lutero, estando metido ahí, estando sumergido en esa oscuridad que envolvía esta época, cómo fue que él llegó entonces a abrir sus ojos, a saber la verdad. Y se da porque él empieza a tener contacto con la palabra de Dios, ¿sí? Y específicamente Dios, el Espíritu Santo, ilumina su corazón, sus ojos, su entendimiento, específicamente leyendo la carta de Pablo a los romanos. Cuando Pablo en el capítulo 1, en el versículo 7 del libro de Romanos, dice que el justo por la fe vivirá. Y esto le sirve a Martín Lutero para él entender que la salvación no es por obras, sino por la fe en Cristo Jesús. Y cuando él lee la palabra y mira a su alrededor, ve todo lo contrario, se da cuenta de cómo él, supuestamente la iglesia se había alejado, la iglesia de Cristo se había alejado de lo que es la verdad de la palabra de Dios. Sí, ahí es donde él entonces empieza en su corazón a ir a la palabra, a ir más a la palabra, y se da cuenta de que estaban completamente alejados. Claudia, es que también para un poquito contextualizar, es que hemos visto que como estaban viviendo en esa época del oscurantismo, porque estaban alejados de la palabra de Dios, estaban cobrando las famosas indulgencias. Por eso las indulgencias son es que estaban vendiendo la salvación, estaban haciendo ese cambio, como ese trueque de la salvación. ¿Quieres ser salvo? Deme esos dotes, deme la finca, deme la casa, deme plata. ¿Quieres salvar al abuelito que ya se murió, al bisabuelo? ¿O quieres salvar los hijos que va a tener en su vida? Entonces deme y deme. Entonces comenzaron a hacer esos cambios de la salvación, la comenzaron como a mercadear y a vender, y ahí fue cuando Martín Lutero, movido por el Espíritu Santo, leyó la cita que mencionaste, Claudia, Romanos 1:7,
y Dios le tocó. Amén. Porque obviamente nos han vendido en los colegios, yo que estoy en colegio franciscano, queridos amigos y oyentes y suscriptores, que Martín Lutero me lo pintaban como alguien malo, alguien que protestó, alguien que fue en contra de la Iglesia católica, y obviamente desde el punto de vista católico lo venden como una persona mala. Pero cuando uno ya ve el propósito de Dios y se pone obviamente a contextualizar y conoce toda la historia de la Iglesia, obviamente uno ya toma la decisión y dice, uy, menos mal Dios levantó este varón. Gloria a Dios, así es. Esto pasa porque un día Martín Lutero hace un viaje a Roma. Recordemos que él vivía en Alemania y como monje católico lo llevan a Roma, ¿cierto? Y allí queda completamente decepcionado de todo el lujo, de toda la comodidad con que vivía allí el Papa. Y entonces todas esas interpretaciones que hacían de la verdad de la palabra de Dios, de esas verdades centrales de la Escritura, a él lo empiezan a confrontar mucho, porque él, estando allí en Roma, se dice ser la verdad de lo que él creía que era la verdad, pero como ya tiene acceso a la palabra, se da cuenta de que hay un abismo entre estas dos cosas, y él decide creer a lo que es la palabra de Dios y empieza a mirar de acuerdo a la palabra cómo hay tanta corrupción en la iglesia, ¿sí? Y que la iglesia se había convertido ya en una institución. Y unos años más tarde, mientras él estaba allí, se establece en Roma lo que estabas hablando, Andrés. Así es. Lo que es la venta de las indulgencias, y creo que esto fue la gota que ya llenó el vaso. Ya él venía muy inquieto con todo esto, y ya cuando sacan ese decreto de esta venta de indulgencias, fue ya lo que lleva a Martín Lutero a decir no más, ¿cierto? Una indulgencia, para que recordemos, era una disminución de los dolores del purgatorio, una remisión del castigo del pecado. Las indulgencias papales llegaron a ser muy lucrativas y pronto estaban en uso general. Y fue en el año 1517 que el Papa reinante, que era León X, necesitaba grandes sumas de dinero para terminar de construir lo que nosotros hoy conocemos como la Basílica de San Pedro, allí en Roma. Entonces él manda a un agente llamado Juan Texer que fuera a Alemania y empezara a vender esos certificados de indulgencia firmados por el Papa, como decías, Andrés. Sí. Aquí ya empieza a haber un intercambio: usted deme su finca, deme su casa, sí, y nosotros le damos el certificado firmado por el Papa mismo, que lo va a acreditar a usted como acreedor a estar ya en el cielo. ¿Sí? ¿Sí? Esto era completamente alejado de lo que dice la palabra de Dios. Y vendían las indulgencias, Claudia, como mencioné ahora, no importa si la persona estaba viva o si estaba muerta. Entonces decía, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, que ya se murieron, entonces vamos a pasarlos del purgatorio y vamos a pasarlos al cielo, obviamente con el intercambio monetario. Eso así de simple, así. Y tan delicado era eso, Andrés, de lo de las indulgencias, de esa venta de indulgencias, que eso era como dar una legalidad al pecado, ¿sí? Puede adulterar, puede robar, puede matar, cualquier clase de pecado, no importa. Luego pagas para que obtengas la salvación. Eso era ir en contra de lo que nos dice la palabra de Dios. No es por obras, la salvación es por la fe en Cristo Jesús. Y aquí es cuando Lutero empezó a predicar en contra de este agente, de este mensajero, de Texel, y su venta de indulgencias. Entonces Lutero comenzó a predicar en contra de este señor, pues la venta de indulgencias era un permiso para pecar, como estás mencionando,
entonces Lutero obviamente se fue en contra de él. Y Lutero denunció abiertamente la falsedad de las indulgencias, lo publicó, lo anunció, y obviamente al gobierno no le gustó eso, obviamente. Así es. Y hasta que el 31 de octubre, bien atentos a esta fecha, 31 de octubre de 1517, Lutero clavó en la puerta de la catedral de Wittenberg un pergamino que contenía las 95 tesis o declaraciones que decían: esto dice la iglesia y esto dice la Biblia. Tremendo, o sea que hace como un paralelo, ¿cierto? Y ahí obviamente la iglesia queda muy mal con relación a la verdad de la palabra de Dios. Esto enfurece muchísimo, pero Lutero, a pesar de todo y a pesar de toda esa oposición, a pesar de todo lo que trajo esto para la vida de Lutero, él permaneció firme en su oposición a las doctrinas que no estaban apoyadas en la palabra de Dios, y las denunciaba abiertamente, ¿cierto? Y esto obviamente trajo persecución contra Martín Lutero. Él tiene que salir a esconderse, él lo excomulgan y una cantidad de cosas que la iglesia ya tradicional empieza a desplegar contra este hombre de Dios. Y bien atentos a la fecha, Claudia, les mencioné ahora, 31 de octubre de 1517, y por eso el 31 de octubre se celebra como el Día de la Biblia. Así es. O el mes de la Biblia, porque fue en octubre, entonces para tener muy presente esta fecha, 31 de octubre, Día de la Biblia. Así es, y fue el 31 de octubre de 1517 que todos los historiadores dan como el inicio de lo que fue la Reforma Protestante. De las 95 tesis proviene algo muy hermoso, que es como un resumen de todo lo que Martín Lutero pues clava allí en la catedral de Wittenberg, en las puertas de esa catedral de Wittenberg, y proviene lo que son las 5 solas, ¿cierto? Que resumen las creencias teológicas básicas de la comunidad protestante en contraposición con la doctrina católica. Vamos a hablar un poquito acerca de esas 5 solas. Claudia, sí, y ahí para iniciar las 5 solas, pero quería mencionar también que por eso se le llamó a la iglesia que se opuso a la iglesia católica, obviamente liderada por Martín Lutero, se les llamó protestantes, porque protestaron contra la iglesia católica, de ahí salió el nombre protestante. Entonces toda persona que no era católica: usted es protestante, usted es protestante. Entonces si nos preguntan ahora: ¿usted es protestante? Claro, sí, porque nosotros pertenecemos y creemos en lo que Dios guió a Martín Lutero. Muy bien, ¿cuáles fueron las 5 solas? Estos cinco puntos doctrinales claves que resumen todas las 95 tesis de Martín Lutero. Una sola escritura enseña que solo la Biblia es la palabra de Dios, autoritativa e inspirada, por consiguiente la única fuente de autoridad, y que es accesible para todos, es decir, que es capaz de ser entendida con claridad y cada uno puede hacer una interpretación. Vemos que obviamente la iglesia católica no tiene, y discúlpenme, pero toca decirla así como es, la iglesia católica no tiene como base, como el libro base fundamental dentro de la iglesia católica, no es la palabra de Dios. Y obviamente en ese momento Martín Lutero dijo: no más encíclicas papales, no más lo que es el misal, que ellos utilizan un misal ya coordinado todo para sustentar su doctrina, no más catecismos, solamente nuestra fuente que nos va a dar esa instrucción divina va a ser la Biblia, la palabra de Dios, porque como hemos aprendido que la Biblia el pueblo no la podía leer. Estaba prohibido que el pueblo leyera la palabra de Dios, entonces solamente los que estaban en autoridad, el Papa, los sacerdotes, todos, solamente ellos podían leer la Biblia. Pero ahora Martín Lutero dice: todos tienen derecho y todos tienen acceso a leer la palabra de Dios. Y hay algo que dijo también muy bonito, y es que podía ser entendida con claridad por cualquiera.
por cualquier persona, porque como está diciendo Andrés, en esta época era solo los que estaban ahí, los sacerdotes, el Papa, pero ni siquiera ellos la leían. Porque a mí me sorprende mucho que Martín Lutero llega a un momento, o bueno, de pronto la leía, pero solo por leerla, pero cuando el Espíritu vino y le da esa revelación, él pudo entender lo que estaba escrito ahí. Yo creo que él escribe esto con toda la autoridad, porque si él pudo, aun estando en esta oscuridad, entender esa verdad fundamental de Romanos 1:7, por eso él dice, es asequible a todos y todos tienen capacidad para entenderla. Muy bien, ¿cuál es la segunda sola, Claudia? La segunda sola es una sola fe, ¿sí? Y esto nos habla de justificación, interpretada desde esa teología de Martín Lutero, de ser declarado justo por Dios, ¿cierto? Se recibe solo por la fe en Jesús. Esa salvación se recibe solo por la fe en Jesús, sin ninguna mezcla ni necesidad de buenas obras, entendiendo que la fe sí nos lleva a esas buenas obras, no que las buenas obras produzcan justificación. Eso es lo que decía Martín Lutero, y en nuestras palabras podemos decir una sola fe. ¿Qué significaba? ¿O qué sigue significando para nosotros hoy? Que nuestra salvación es única y exclusivamente por la fe en Cristo Jesús, que hemos sido justificados por Él, ¿sí? Que no es por las obras que hagamos, pero que después de ser salvos estamos llamados a hacer esas buenas obras, pero que las obras no son para salvación, como lo estaba diciendo en ese momento o hasta hoy la iglesia tradicional, la iglesia católica. Sí, Claudia, es que, y hay una frase muy común que uno siempre ha escuchado, que todos los caminos conducen a Dios. Entonces aquí es a darle claridad que la salvación no es ni por la fe en la Virgen María, ni por la fe ni en Mahoma, ni por la fe en Buda, ni por la fe en San Pedro, ni por la fe en el Papa, ni por la fe en ningún líder religioso, ni en la Madre Teresa, ni en San Gregorio Hernández, nada, solamente una sola fe en Cristo Jesús. Amén. Y eso es lo que dice la Biblia. Así es. Muy bien, vamos con la tercera sola, y es la sola gracia. La sola gracia es la doctrina que sostiene que la salvación viene solo por la gracia divina o la gracia de Dios, es decir, un favor inmerecido. Eso significa gracia, una sola gracia, que aunque no lo merezcamos, aunque no somos dignos obviamente por todo el pecado nuestro y de toda la humanidad, pero ese amor tan grande, Claudia, de Dios para con los hombres y para con nosotros, esa gracia al momento de creer en Jesús y en tener fe, nos cobija esa gracia. Amén. Nos cobija ese favor, que aunque no lo merecemos, pero estamos bajo esa cobertura. Así es, y que esa gracia no se consigue por méritos propios. Así es. Sino que, como decías, Andrés, es un favor, es un regalo que no merecíamos, pero que a nuestro Padre Celestial le plació dárnoslos. Esto es hermoso y recibimos esa gracia. Sí. Amén. Muy bien. La cuarta sola es solo Cristo, y creo que ya adelantaste un poquito a eso. Enseña ese solo Cristo, es que no hay otro mediador, entre Dios y el hombre, y que no hay salvación por medio de ningún otro. Sí, es solo Cristo. Él es el único camino para llegar al Padre. Él es el puente. Jesús vino a pagar ese precio. Jesús vino a morir por nuestros pecados. Jesús fue el único que murió crucificado en esa cruz, derramó toda su sangre. Por consiguiente, es el único al que nosotros debemos acudir para tener salvación y tener vida eterna. No hay nadie más. Por más que quiera decir que María, que ella media, que ella está allí, que ella intercede también, no. La palabra de Dios dice, pues solo hay un mediador
entre Dios y el hombre, Jesucristo el justo. Y también nos dice la palabra de Dios que tenemos dos intercesores, no más. Y los dos intercesores son Jesús y el Espíritu Santo. No hay más. otro. El mismo Así Dios es el intercesor. Amén. Así Claudia, es. y otro punto es hablando de porque mira que el Papa es titulado como vicario de Cristo. Y el vicario de Cristo es el representante de Dios en la tierra. Entonces, por eso Martín Lutero también hace esta claridad que solamente Jesús es el mediador. Y el representante o el vicario de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, Martín Lutero es un solo Cristo. Él es el único mediador y entre el hombre y Dios, Jesucristo hombre. Y en la Biblia dice en Hechos 4:12, Claudia, que dice: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y porque no hay otro nombre bajo el cielo. Y son palabras de Pedro hablando de Jesús. Estoy leyendo como todo el contexto. Pedro está hablando de Jesús y dice esta cita, Hechos 4:2. Y ahí está lo irónico, o como ellos se contradicen, porque si ellos tienen a Pedro como el primer papa y Pedro en sus cartas dice esas palabras que nos acabaste de decir, ¿cómo ellos se atreven a cambiar entonces lo que Pedro dice y decir que María y decir que en otro santo, que tienen un santo para cada día? No, solo Cristo. Solo Cristo. Solo Amén. Cristo. Entonces, Claudia, pues esperamos obviamente ser muy claros. La idea no es criticar, como yo he venido diciendo, es historia y es obviamente con la libertad del caso y con la naturalidad del caso poderles explicar a ustedes qué dice la Biblia, como lo dijo Martín Lutero, que pegó sus tesis, qué dice la iglesia y qué dice la Biblia. Amén. Y obviamente si no lo decimos nosotros, obviamente ¿quién más? Entonces nos toca ser muy claros con cada uno de ustedes. Así es. Entonces, vemos, hasta el momento vamos, una sola escritura, una sola fe, una sola gracia y un solo Cristo. Cuéntanos, Claudia, la quinta sola. La quinta sola es: solo a Dios sea la gloria. Amén. Solo para Dios sea la gloria. Es la consecuencia de las cuatro anteriores, que toda la gloria es solo para Dios. Amén. Puesto que la salvación solo se lleva a cabo a través de su voluntad y de su acción. Solo a Él sea la gloria. Esa es la última sola, en todo, ¿sí? Por esa gracia, por esa fe, por nuestro Señor Jesucristo, por su palabra, a Él sea la gloria en todo. Amén. Amén. Esas eran entonces las 5 solas que resumen lo que fue esa 95 tesis que Martín Lutero saca ese 31 de octubre de 1517 y las pega allí o las clava allí en la catedral de Wittenberg, y eran un comparativo, lo que dice la Biblia y lo que dice la iglesia. ¿A quién le vamos a creer? ¿Cierto? Tremendo. Eso es hasta nuestros días también, porque hoy hay muchas corrientes de doctrina, hoy hay muchos vientos de doctrina, hoy hay muchas cosas que el hombre mismo se inventa, acomoda, pero nosotros tenemos la palabra, que es nuestra guía, que es la luz, que nosotros, como dice David, que la palabra es esa lámpara a nuestros pies y que es lumbrera para nuestro camino. Claudia, y yo digo que, a ver, ¿qué pienso yo? Esto de Martín Lutero es de valientes. Yo digo que ese vigor y esa fortaleza y ese impulso fue guiado por el Espíritu Santo. Amén. Porque obviamente tomar la decisión de salir, de ir en contra de todo un imperio, porque lo podemos llamar así, el catolicismo en ese momento estaba en su mayor poder político, religioso y económico, y levantarse y poder protestar y poder públicamente anunciar y decir: es que están mal, es que la Biblia dice esto y ustedes están haciendo esto, las indulgencias y lo otro, y comenzó obviamente a publicar e irse en contra
de lo que estaba en ese momento de todo este imperio es de valientes. De valientes. Entonces para mí sí fue guiado por el Espíritu Santo, sin medir las consecuencias, que me maten, que lo que me echen, que me excomulguen, que me hagan lo que sea, pero yo tengo que decir la verdad. Entonces es de valientes eso, claro. Así es, y esa brecha abierta por Martín Lutero, publicando esas 95 tesis en Wittenberg, se ensanchó rápidamente. Con esto entonces él estaba cuestionando la autoridad del Papa como mediador entre Dios y el hombre, así como esa jerarquía eclesiástica. El Papa emitió una bula en la que lo declaraba hereje y lo condenaba por sus 95 tesis. En consecuencia, Lutero negó abiertamente la autoridad papal y apeló a que se celebrara un concilio, ¿sí? Él apela a esto, demasiado valiente, demasiado guiado por el Espíritu. Amén. ¿Sí? A pesar de todo lo que se vino contra él, pero dice que el 10 de diciembre de esa misma fecha, él coge la bula, que lo llamaban, era llamada así, la bula de excomunión, y él la coge y al frente de ellos la rompe, la quema y no hace ningún caso. Él hace caso omiso a eso, porque ¿quién lo estaba excomulgando? Un hombre, él ya estaba completamente convencido de lo que estaba haciendo, era guiado por Dios, está obedeciendo la voluntad de Dios, y por eso Dios viene y lo respalda en todo. Por eso cuando en Pedro, en el libro de Hechos, cuando le cogen a Pedro y le dicen que dejara de predicar, los cogen en la sinagoga, los sacerdotes, no predique más en el nombre de Jesús, y Pedro les dice a ellos, bueno, ¿a quién obedezco? ¿A Dios o a los hombres? Entonces aquí son cosas y momentos que obviamente son de análisis, pero ¿qué tal si Pedro se queda callado y obedece a esta autoridad? Porque tenían autoridad en ese momento en el pueblo, pero ¿qué tal si Pedro se queda callado? ¿Y qué tal si Martín Lutero se queda callado? Porque obviamente tenía esta autoridad, pero si la autoridad y la cabeza no está bien delante de los ojos de Dios y están fallando, como vemos aquí en los papas y toda la historia, ¿qué tal si Martín Lutero sigue sujeto y sigue ahí? No hubiera llegado el evangelio, o quizás Dios hubiera permitido otra persona más adelante, pero obviamente Dios usó a este varón, a Martín Lutero. Así es, y con esto no estamos diciendo que no hay que sujetarnos. No. Obvio que hay que sujetarnos, la palabra de Dios dice que nos debemos sujetar a nuestras autoridades, pero estos casos fueron casos puntuales y específicos, y ellos actuaron de esta manera, guiados por el Espíritu y porque ya había una palabra de Dios sobre ellos, ¿cierto? Entonces por eso se da. Y es que, Claudia, y para terminar ese punto que estoy tocando, pero por ejemplo, Claudia, es que todos decimos sujetémonos a la autoridad, y hay que hacerlo, pero si va en contra de los principios cristianos, si va en contra de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, del mandato de Dios, hay que, Señor, guíame, pedir confirmación, y que le dé la valentía. Amén. Porque es que cuando nos digan, por ejemplo, aquí en época de pandemia, callen más, no pueden predicar la palabra más, entonces todo el mundo callado y obedeciendo, no. Entonces ahí es cuando obviamente le toca tomar a la iglesia, a nosotros, al pueblo de Dios, tomar esa fuerza, esa valentía, y no nos vamos a callar, porque no vamos a quedar callados y vamos a dejar de predicar la palabra de Dios. Y están en autoridad, pero si van en contra de la voluntad de Dios y el propósito de Dios, ahí es cuando necesitamos como pueblo de Dios reaccionar. Así es, y mira, Lutero fue llamado por el emperador Carlos V a comparecer ante ese concilio, que fue el concilio de Worms, ¿sí? Y allí se le ordenó que se retractara de las declaraciones de sus libros, pero él contestó que de nada tenía que retractarse, ¿sí? Mientras que no se le comprobara por la palabra de Dios o la escritura de que estaba equivocado. Muy valiente. Yo me retracto, pero si usted me confirma con la palabra de que yo estoy equivocado.
no lo podían hacer porque Martín Lutero empezó a ser guiado por el Espíritu y a estar muy ceñido a lo que decía la palabra. Él tenía toda la autoridad para decir, confírmeme por la palabra si he hecho algo mal. Y obviamente, como van en contra de toda la corriente, sufrió persecución. Así Los es. apóstoles tuvieron persecución. Martín Lutero no fue la excepción, también tuvo su persecución, que le tocó esconderse, Claudia. Sí, él después de esto tuvo que esconderse por un año en el castillo de Wartburg, pero sin estar ocioso. Y me llama mucho esto la atención, muchísimo, porque él se tuvo que refugiar allí, esconder allí, pero durante este tiempo que estuvo allí encerrado, tradujo lo que fue el Nuevo Testamento al alemán. O sea, no estuvo ocioso, estuvo sirviendo a Dios, ya desde una manera diferente, pero sirviendo a Dios. Qué tremendo esto. Tremendo. ¿Cierto? Entonces, Claudia, pues aquí esto hace parte de la historia, es fascinante, si pueden investigar más, obviamente entrarán con más detalles, toda la persecución, lo que hizo Martín Lutero, en la época y todo el contexto que estaba pasando toda la iglesia en ese momento. Lo pueden buscar obviamente en internet y ampliar obviamente todo este contenido. Así es, muy bien. Este era el tema que queríamos compartir con ustedes hoy. Esperamos que lo disfruten tanto como nosotros, porque amamos lo que es la historia. Y que el Señor nos ayude y Amén. Que de esto podamos aprender muchas cosas, que por encima de todo está la palabra de Dios, que por encima de todo está la obediencia a la Amén. voz de Dios, ¿cierto? Y que hay casos específicos en que vamos a tener que decir, no voy a sujetarme a eso, como decía Andrés ahora, cuando van en contra de la palabra, cuando van en contra de la voluntad de Dios, del llamado de Dios. Lastimosamente ahí tenemos que decir, levantar nuestra voz y decir, la palabra de Dios dice esto, como lo hizo este hombre Martín Lutero, que puso ese paralelo. Esto dice la iglesia y esto dice la palabra, a quien van a obedecer, ¿cierto? Muy bien, les enviamos un fuerte abrazo. Nos vemos el domingo en nuestro servicio dominical de la Iglesia Fuego de Dios para las Naciones a las 9 de la mañana por Facebook y por YouTube. Y presencialmente, Claudia, el domingo a las 9 es el primer servicio y a las 11 es el segundo servicio presencial en el auditorio del Hotel Arame. Nos pueden avisar, inscribir para la asistencia. Son cupos limitados obviamente por todo lo del tema de la pandemia, por el protocolo de bioseguridad, pero lo pueden hacer. Nos pueden visitar. Si aún no tienes un lugar donde congregarte, vives en Envigado, cerca de Envigado, te queda fácil la estación del metro de Envigado, entonces si caminas a 2-3 cuadritas y te acercas al Hotel Arame. 9 y 11 de la mañana, Claudia. Y al martes les queremos recordar que también tenemos la palabra de fuego. La palabra de fuego, esa palabra que avivará tu corazón. Y el domingo es domingo de fuego. Amén, así es, domingo. Vamos a orar. Oremos. Amado Dios, Padre Celestial, te bendecimos y te adoramos. La gloria es para ti, alabanza y adoración. Amén. Señor, gracias por este tiempo que nos das, por esta enseñanza, por esta clase, Señor, sí, porque hoy aprendimos, Dios del cielo, que no hay otro nombre bajo el cielo Amén. en que podamos ser salvos. Así es. Una sola escritura, en la palabra tuya, bendito Dios, una sola fe, Así una es. sola gracia, un solo Cristo, y la gloria sea siempre para ti, Amén. mi Señor. Así En el es. nombre de Jesús, ayúdanos a vivir tu palabra, a practicarla, mi Dios, a enseñarla. Amén. Guíanos, Espíritu Así Santo es. de Dios, y guárdanos de todo mal y peligro. Bendice cada persona allí que está en casa o al otro lado estudiando con nosotros. Sí, Señor. Señor, intercedemos Amén. por cada una de esas necesidades y esas peticiones. Amén. Señor, necesidades espirituales, ese crecimiento, esa petición de personas que quieren crecer más En el nombre espiritualmente de Jesús. contigo, Señor, en el conocimiento de ti. Personas que están pidiendo por la unidad familiar, En el nombre por de el esposo, la esposa, por los hijos, aquella provisión, Señor,
que seas tú proveyendo y dándoles el empleo que están pidiendo, esa necesidad y esa provisión para pagar las facturas, las obligaciones en casa, el mercado, tantas cosas, Señor. Gracias. Amén. Gracias. Y por la sanidad. Amén. Enviamos palabra de sanidad En sobre el cada nombre persona de Jesús. que está allí en casa, enferma, postrada en una cama o en un hospital. En el nombre de Declaramos sanidad sobre esa persona, Amén. sobre aquel hombre, sobre aquella mujer. Amén. Enviamos palabra de sanidad en este día. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Espíritu Santo de Dios. Y ponemos en tus manos este resto de semana, Amén. mañana, viernes, sábado, domingo, y que la presencia tuya esté siempre con nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Chao, bendiciones.